Bienvenidos a bordo, a una noche en la cual vamos a hablar del gobierno anterior que metía la mano y de este gobierno que mete la pata. Pero antes que eso, vamos a unos hallazgos del programa que tuvimos el lunes pasado. Por si ustedes se lo perdieron o porque vale la pena recordar mínimamente segundos de uno de los invitados, de Germán Moldes, este recuerdo. Tolerante con que existan rutas, represas, caminos, centros culturales que se llaman Néstor Kirchner, a mí la verdad que no me molesta. Lo que no entiendo es por qué no hay otras rutas, caminos, centros culturales que se llamen Gordo Valor o La Garza Sosa o algún otro colega del mismo gremio tan injustamente postergado. Si ese fue un hallazgo, no fue menor el de Alberto Fernández, que tiene menos humor que Moldes, ya que Moldes también nos dio una clase de zoología sobre las babosas, sobre los gusanos, que hemos decidido suprimirlo. Pero de Alberto Fernández considero que vale la pena esta definición sobre Mauricio Macri. Por favor. ¿Vos qué ves en esta nueva administración? Vos que tenés algo, digamos, que estás con Massa, que tenés algo particular con Macri desde hace mucho tiempo. No, lo único que tengo con Macri es que lo conozco. Bueno, es casi una definición. Bueno, eso es todo, digo, nada más, lo he visto. No agreguemos nada. Sí, agreguemos un dato informativo del periodista que invitamos, que fue Juan Cruz Sanz. Cuando todo el mundo hablaba de que la esposa de Báez, que supongo que sigue casado Báez con esa señora, decían que ella iba a hablar, sobre todo si lo llegaban a encarcelar a su hijo Martín, e iba a contar todo, el periodista en este programa dijo lo siguiente. ¿Es verosímil eso de que la esposa dijo, bueno, si lo ponen preso al nene? No es verosímil. Porque Norma Carismonte, que es la mujer de Lázaro Báez, entiende el juego, entiende en el negocio que estaba su marido, lo entiende a la perfección. No es una persona que estaba al margen de todo y de repente se encuentra con su hijo detenido y con su hijo próximo a ser detenido o no, y su marido preso. Un anticipo que la realidad confirmó. Y ahora vamos a esta semana ardiente. Ardiente porque tenemos hoy la cumbre de Pichetto y Massa, y cuando yo les hablaba antes de que el gobierno anterior evidentemente había metido la mano, y la metió mucho, y cada día aparece un dato nuevo sobre los cuales vamos a hablar en este programa, porque para eso tenemos este pequeño tanque acá, que algunos dicen que en tanques como estos guardaban el dinero, y vamos a explicarlo. El gobierno de Macri a veces mete la pata, y si no mete la pata, a veces muerde la mano. Porque fíjense que hoy Mauricio Macri necesita de la colaboración tanto de Sergio Massa como del senador Pichetto. Eran socios de Macri. Eran tan socios que, por alguna misteriosa razón, después que ellos lo ayudaron a Macri a sacar unas leyes importantísimas, seguramente cobrando políticamente ese servicio, Macri dijo de Massa, bueno, Massa es muy simpático, muy agradable, pero es un ventajero. Y de Pichetto dijo, como no le gustó algo de la cara de Pichetto, dijo, bueno, Pichetto no dice en público lo que me dice en privado. Esto es que es un felón. Lo curioso es que ahora Macri necesita de los dos para ver si cambian esta ley que hoy vamos a discutir en alguna medida con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a quien les debo recordar que lo tengo sentado aquí, en este caso a mi derecha. Ley que es una ley antiperonista, porque Perón nunca quiso contemplar el tema del despido. Pero bueno, de eso supongo que Triaca sabrá más. Y le vamos a preguntar, sobre todo aparte de quién es su
encarnizado rival, el hombre que lo persiguió antes de asumir, después que asumió y ahora que está en la cartera. Pequeño rival, el macilento hoy, Hugo Moyano. De esa guerra hablamos en un rato. Vamos al caso Báez, que es un caso extraordinario, es un caso internacional. Yo creo que la Universidad de Harvard, si en algún momento Báez recupera la libertad, va a tener que convocarlo porque es un milagro de progreso económico. Creo que ni Bill Gates ni Steve Jobs han tenido, digamos, este récord de Báez. Es un fenómeno. La provincia tiene tanta tierra en la provincia de Santa Cruz que quizá la provincia de Santa Cruz se debe llamar Báez, Lázaro Báez, en lugar de Santa Cruz. Posiblemente le haya ocupado más tierras y se haya quedado con más tierra que la de la expedición al desierto de Roca. Es algo fantástico, algo fantástico. Y estamos hablando de una persona que en la cárcel, hoy en Ezeiza, en realidad está preocupado por este tema, por un tema que para nosotros quizá es menor, pero que para él es muy importante, como el de otros de los detenidos. Es conseguir una tarjeta telefónica, porque ellos viven, los que están presos, confinados al teléfono, a poderse comunicar al exterior. Y la tarjeta común por la que hablan, una vez que la aplican, la persona que atiende el llamado de ellos, primero tiene que escuchar, se están comunicando desde el penal de Ezeiza, desde el presidio. Te está llamando alguien que está detenido, posiblemente un delincuente. Este es el mensaje implícito que está en ese aviso telefónico. Pero ocurre que en este país tan maravilloso, con hackers de primera línea, te venden una tarjeta por apenas $50 que uno la aplica y no sale el mensaje de que te están llamando desde Ezeiza. Suspendamos ese capítulo, pasemos a otra cuestión, algo referido al juez, al señor Casanelo, que, como ustedes saben, ha empezado a hablar y dijo, en principio, replicó el disparate ese que la versión periodística dio por hecho de que él se comunicaba con Cristina de Kirchner, lo cual evidentemente no es cierto, porque no por ser un elegido de la Cámpora, por haber sido designado gracias a la Cámpora como juez, necesariamente tiene que acceder a la cercanía de Cristina de Kirchner. Está medianamente cerca, pero no tiene el privilegio de hablar con ella. Por lo tanto, la acusación no correspondía. Pero tampoco corresponde que diga Casanelo que él no puede estar contestando a casi todo lo que le preguntan y a todo lo que le imputan. Porque la verdad que antes no contestaba a nada. Ahora empezó a hablar un poco nomás. Y habla tan poco que es sorprendente la calidad que tiene para su trabajo, porque tiene 3 causas gigantescas, la de Báez, la de los Panama Papers, tiene también la de este penoso episodio de la música electrónica en la Costanera, y sin embargo se hace tiempo para ir a simposios. Ya se anotó también para ir al viaje a ver al Papa, que el Papa ahora se va a ocupar de un congreso sobre el tema de adicciones. El Papa que hoy lo vamos a pasar por arriba, pero les digo, el Papa está bastante preocupado porque uno de sus representantes, de sus más queridos delegados, José María del Corral, ha tenido algún tipo de inconveniente, sobre todo con esas plantitas, con los olivos que antes de la iniciación de los partidos de fútbol deciden plantar, repartir, todo en honor de la paz. Parece que son carísimos esos olivos. Quiero pasar ahora a los abogados. Hay una voluntad extrema de algunos profesionales por tratar de representar a Báez y algunas de las personas que están con Báez, el contador, el abogado, algún otro implicado y algunos de los que van a venir,
¿Por qué? Bueno, porque debe ser un negocio bastante interesante. Ha habido profesionales reputados de la televisión que primero te dicen, en el caso de la Costanera, miren, el señor que es dueño del boliche no tiene nada que ver con el narcotráfico. Se equivocó en cómo ordenó las cuestiones, pero con el narcotráfico nada. Bueno, hay otro que viene y dice, en realidad Báez no corresponde que esté preso. Y lo que justifica es, han cambiado las situaciones. Antes de este gobierno, Báez no estaría preso, porque como no tiene antecedentes y todo el mundo sabe que no se iba a fugar de la Argentina, porque en realidad se vino a entregar en avión, no merecería estar preso. Es lo que sostiene el abogado, es la defensa. La pregunta que yo haría, ese abogado, con el tema Fariña, que estuvo 2 años preso, sin antecedentes, sin posibilidad de irse, porque era más que conocido, alguien lo puso preso como castigo. Y él no se interesó por ese caso. Y además, no solo el justificativo de la fuga implica la posibilidad de que una persona sea detenida o no. La otra razón es si puede adulterar, cambiar, modificar las pruebas de la causa. Seguramente Fariña no podía modificar ninguna prueba. Pero Báez, ¿qué más tenemos? Tenemos la reaparición pública después de algunas presentaciones de habeas corpus de José Manuel de la Sota. Lo teníamos perdido, hace como 2 meses que no iba ni a la televisión, no declaraba, no hablaba. Aparentemente se llamó a silencio por un afer que en alguna medida lo salpicó. Ustedes saben que hay un famoso responsable de la publicidad política en Brasil, que se llama João Santana, íntimo de la Sota, que está detenido y cuya esposa, que se llama Mónica Maura, hizo de arrepentida, como querían que hiciera la esposa o la ex esposa del señor Báez. Y la señora Maura parece que imputó, declaró, vinculó a algunas operaciones non santas de su marido, para que ella no esté presa y su marido tampoco, sobre las campañas políticas que asesoró en el exterior. Y como ustedes saben, Santana asesoró a De la Sota. En este caso, si ahí aparecen cuentas raras, es que De la Sota en todo caso pagó, no que recibió. Pero es un episodio confuso, raro, y que quizá por eso este hombre del peronismo había desaparecido todo este tiempo. Peronismo que nos ofrece 2 características principales. Una enorme cuota de humor. Ustedes tienen que ver el humor que tiene Cristina de Kirchner, que debe estar simpatiquísima, lo mismo que el señor que le llevaba la ropa, la valija, las carteras, le organizaba la agenda, el señor Parrilli, que esta semana, hace apenas 24 horas, se dedicó a contestarle al mayordomo de la Casa Rosada. El mayordomo de la Casa Rosada, en una entrevista que hizo con alguna periodista, supongo que una entrevista simpática, hizo algunos cuestionamientos sobre la forma de ser del expresidente, cuestionamientos medianamente obvios, conociendo todos la personalidad del expresidente. Y dijo, por ejemplo, que el expresidente tomaba té medicinales. Y el señor Parrilli, que después de haber sido secretario particular general de la presidencia y jefe del servicio de inteligencia de la Argentina, escribió una nota para decirle al mayordomo de la Casa Rosada que la señora tomaba mate cocido, que no tomaba té medicinal. Y que además eso que él estaba haciendo era seguramente impulsado por la orga de Clarín y compañía, más la Embajada de los Estados Unidos. Habría que recordarle al señor Parrilli
que el tema de la Embajada de los Estados Unidos, ahora que están apareciendo infinidad de papeles, de vínculos, de relaciones, tenía mucha más cercanía con algunas personas que merodeaban por las oficinas de la Casa de Gobierno que las que puede tener el propio mayordomo de la Casa Rosada. En cuanto al PJ, al nuevo PJ, que tiene nuevas autoridades, les recuerdo que hay 3 conductores, por orden de prelación. El señor Gioja, gobernador de San Juan, kirchnerista. El segundo, el señor Daniel Osvaldo Scioli, kirchnerista. Y el tercero, el más kirchnerista de todos, el gobernador Gildo Infran. Es muy singular este fenómeno, porque ellos dicen que no son de Cristina, que estaban en contra de Cristina, pero nunca estuvieron en contra de Cristina. Compartió Gioja con Cristina los estropicios de las mineras en San Juan. Cuando digo estropicios es que las compañías mineras dijeron que no derramaban veneno y derramaban veneno. Del señor Scioli no les voy a contar nada en particular porque ustedes ya conocen todo sobre Scioli y la señora. Y sobre el señor Infran es el primero al cual Néstor Kirchner le ofreció la posibilidad de acercarse, pegarse y perdonarle la deuda. Suspendemos acá con una mención. Parece un poco complicado el tema de la designación de los 2 nuevos miembros de la Corte, el doctor Rosenkrantz y el doctor Rosati. Ocurre que, al margen de los problemas políticos, se produjo un escándalo femenino, porque muchas de las mujeres, y son muchas las que están en el Senado, que superan el cupo femenino, empezaron a decir que tiene que ir una mujer. Y entonces se ha tenido que revisar esa posibilidad. Esta idea, primero de la suegra de Massa, después acompañada por la señora Cristina de Kirchner y todo el ejército femenino que hay en el Senado, sin embargo, tuvo un tropiezo. ¿Por qué podían tropezar las mujeres? Porque se pelearon entre ellas. Porque de pronto dijeron, acá no solo tiene que ir una mujer, tiene que ir una mujer que priorice los mandamientos de nuestro género. Por ejemplo, el aborto. Y ahí entonces hubo mujeres que se fueron, hicieron mutuos por el foro. Y otros líderes políticos dijeron, yo con ese tema no me quiero comprometer. Y hay otros temas con los cuales tampoco se quieren comprometer y por lo tanto la mujer para ser designada en la Corte ha entrado en un periodo de, digamos, de sorpresa porque nadie sabe cuándo va a ser designada. Los invito entonces a empezar el programa con Jorge Triaca, ministro de Trabajo, nuestro primer invitado, para hablar de la ley y del señor Hugo Moyano, a quien les digo, estaba contra Triaca antes de que Triaca fuera ministro. Cuando era ministro lo quiso sacar y ahora también lo quiere sacar. Vamos a ver qué nos dice el señor Triaca al respecto. Y también vamos a hablar del señor Luis Barrio Nuevo, que se distanció un poco del señor Moyano, pero que cometió la ordinariez de decir que estaba resfriado y no asistir al acto en su gremio que él mismo organizó al que fue el presidente. Pegó el faltazo. Tenemos más invitados para el programa después de la entrevista con Triaca. Tenemos dos periodistas, un periodista y un dirigente político. El dirigente político y el periodista coinciden en un mismo tema. Han sido los primeros en denunciar a los Kirchner. Los dos van a estar sentados acá y uno, ya les conté, que se llama Álvaro, dice que en tanques como estos los Kirchner enterraron la plata en Santa Cruz. Y el otro, Casulla, escribió un libro. Y por último, para entender este fenómeno del gobierno anterior que metía la mano
posiblemente en esta lata o en latas parecidas, y este gobierno que mete la pata, el invitado va a ser Abel Pose, alguien que en algún momento tuvo la máxima confianza de Mauricio Macri, pero por solo un minuto, el minuto que les pido que ustedes esperen para empezar el programa.